Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas, compañeros y compañeras, vecinas y vecinos de Sanlúcar y visitantes que tenemos hoy aquí, que os acogemos a todos, por supuesto, con los brazos abiertos. Bienvenidas seáis a una nueva edición de estos encuentros en La Paz que preparamos los militantes y las militantes de Izquierda Unida. Nuestra cita de cada mes de julio, de todos los jueves, desde hace más de 4 décadas, es un referente por derecho propio en el debate sosegado, en la reflexión, en el intercambio de ideas y también en la difusión de la cultura como motor de nuestra sociedad. Hoy tenemos el placer de inaugurar esta nueva edición de los Encuentros de La Paz con el coordinador federal de Izquierda Unida, con Antonio Maillo. Gracias, Antonio, por acompañarnos un año más. Alguien que también fue nuestro vecino durante muchos años, que se preocupó por formar una fantástica generación de jóvenes de nuestra ciudad, inculcándoles el amor por la cultura clásica, siendo profesor de latín en el Instituto Francisco Pacheco, y que quiso dar un paso al frente, defendiendo a todos los sanluqueños y sanluqueñas en el salón de plenos también de nuestro ayuntamiento como representante de Izquierda Unida. Hoy quiero darte la bienvenida, querido Antonio, una vez más a esta que es tu casa, a la que es tu ciudad también. Aquí no te olvidamos, desde luego, porque todos y todas sabéis que Antonio ha dejado aquí una profunda huella en la que hoy mucha gente se alegra y es un referente, además, político de la izquierda en particular y de la política española en general. Algo que se lo ha ganado a pulso por su forma de ser, por su clarividente forma de ver la política, con una impecable manera de defender el progreso social. Y hoy Antonio nos va a compartir los detalles de una denominada Convocatoria por la Democracia, una iniciativa que nuestro coordinador federal viene presentando por toda la geografía nacional y que se configura como una herramienta en tiempos de desafío para el actual marco de convivencia. Sirve para defender y profundizar en la democracia en todas sus dimensiones, cívica, política, económica y social, y esta convocatoria supone decir un basta a una ofensiva reaccionaria en la que la derecha busca agotar a la clase trabajadora, cuyo único patrimonio es su capacidad para autoorganizarse. Vivimos, como sabéis, tiempos convulsos en la política y ser de izquierda hoy es incluso complicado, y en la actual oleada reaccionaria que vivimos en los últimos años, con unos representantes de la derecha totalmente echados al monte porque quieren recuperar los votos perdidos de los partidos de ultraderecha, y tenemos nosotros, la gente de izquierda y que luchamos por una democracia justa, tenemos que ser más insistentes y claros en los mensajes que defendemos, porque hoy se están poniendo en tela de juicio conquistas sociales y democráticas que parecían que la teníamos asegurada, pero que ahora resulta que no. Hoy las personas de izquierda tenemos que ser didácticos y luchar porque nos derrumban los logros legislativos, los avances conseguidos en materia como el feminismo, la protección social, la protección laboral, la identidad de género, la protección del medio ambiente o la defensa de la comunidad del derecho a LGTBI. Lo que hace no mucho tiempo tenía un consenso social y amplio y eran avances que entraban dentro de la lógica, hoy se han puesto en grave peligro por una cometida que, siendo autocrítica, no hemos visto o no hemos querido ver venir. Quizás también tengamos que hablar de cómo estas ideas tan perniciosas han calado tanto en el desarrollo social, como son las que defienden hoy los partidos de la derecha y la ultraderecha, que han calado tanto en los últimos años, como precisamente ha sido cuando se ha dado a los mayores avances de democracia y los mayores avances en políticas sociales, de protección a la ciudadanía, de la labor del Gobierno de coalición, donde, a pesar de los pesares, creo que tenemos que sentirnos orgullosos de la labor que se está haciendo y que se ha desarrollado, además, que están siendo desarrolladas por parte de nuestros compañeros y compañeras de Izquierda Unida. Y es que, lamentablemente, esos logros conseguidos por nuestro Gobierno son más valorados más allá de los Pirineos que en nuestra propia casa. Y ahí es donde nos tenemos que preguntar por qué. Es ahí donde entra el juego ese llamamiento, esa iniciativa de esta convocatoria por la democracia que el compañero Antonio Maillo va a explicar ahora y que él mismo ha lanzado para poder dar respuesta a unos desafíos que ponen en peligro el estado del bienestar y que tanto costó poner en marcha desde hace más de 40 años, con el que tanto soñaron nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos y abuelas, en medio de una dictadura atroz que les quitó la paz y la palabra, como decía Blas de Otero,
Y esta de convocatoria por la democracia es un instrumento de militancia y activismo que desde Izquierda Unida se ofrece a todas las personas que puedan sentirse huérfanas de un horizonte político. Una llamada al optimismo, a la alegría del militante y de la militancia y que con orgullo tantos años se ha construido con lucha y movilización ciudadana. Por eso Izquierda Unida está ahí, frente a todas las crisis, en tiempos de bonanza en tiempos de zozobra. Izquierda Unida siempre será el faro de la izquierda real frente a los que quieren destrozarnos el presente. Hay otra forma, desde luego, de hacer política, como la que defiende Izquierda Unida. ¿Qué voy a decir yo, no siendo la coordinadora local aquí y teniendo el coordinador federal a mi lado? Una organización que escucha a la gente y que prioriza las necesidades. Esa es una organización que es como, por ejemplo, aquí en Sanlúcar, nuestro tesoro que tiene esta militancia tan buena que no nos dejan solos nunca, porque gobernar no es fácil, gestionar tampoco es fácil y tampoco no gestionar cuentas no puede ser solo. Nosotros no estamos solo para gestionar las cuentas y contentar a los poderosos. Gobernar es garantizar los derechos y mejorar la vida de la mayoría. Y eso, por ejemplo, lo estamos haciendo aquí en Sanlúcar con muchísimo esfuerzo en el Gobierno local de Sanlúcar, con una oposición convertida en hooligan de la política, bajando el barro para diezmar la capacidad de este pequeño equipo de Gobierno, que con mis 6 compañeros y compañeras, de lo que me siento muy orgullosa por el trabajo que están desarrollando y a los que quiero desde aquí dedicarle un fuerte aplauso porque estamos siempre rodeados de problemas. Un fuerte aplauso para los compañeros. Y para finalizar y darle paso a Antonio, y retomando el hilo de la convocatoria por la democracia que lanza Izquierda Unida, no es otra cosa más que un espacio, un punto de partida para facilitar un encuentro de debate político, un trabajo cómplice de todos aquellos y aquellas que no nos resignamos ante lo que está pasando. Y a pesar de la campaña de desprestigio de las derechas, estamos bien y podemos seguir luchando. Y ahora es el momento de ponerse el mono de trabajo, de sudar cada minuto de faena, como siempre hemos sabido hacerlo, de luchar por la justicia social, por el regreso de la sanidad, de la educación, de los cuidados, del medio ambiente, de la cultura libre, del feminismo, de la memoria democrática y la consecución de los derechos para las minorías. Ahora es el momento de lo que dice nuestro coordinador federal, Antonio Mayo, es el momento de la convocatoria por la democracia. Así que muchas gracias, compañeros y compañeros, y le cedo la palabra al apreciado compañero, coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Mayo. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Carmen, por tus palabras. Lo estáis haciendo bien, lo estáis haciendo muy bien. Ahora haré una reflexión sobre el compromiso político y la necesidad, tú lo has apuntado muchas veces y lo has apuntado en la presentación, de valorar lo que tenemos y contextualizar lo que tenemos y saber dónde estamos. Así que enhorabuena por el trabajo que hacéis. Y esta vez no puedo evitar la emoción de sentir que tantas veces como he venido como ponente a los encuentros de la paz, pero muchas más como público, cuando estaba aquí en Sanlúcar, pues es la primera vez que hay una ausencia muy importante, que es la de Manolo Rodríguez. Y es tan importante... Es tan importante porque él fue el inspirador de estos encuentros. Él fue el que movió desde la asamblea local esa necesidad de abrirse a un espacio que, por aquello de valorar lo que hacemos, se está convirtiendo casi en un acto revolucionario. Cientos de personas que nos reunimos una noche de un jueves en Sanlúcar para reflexionar colectivamente sobre lo que está ocurriendo y hacerlo desde la reivindicación, que a mí me parece muy importante, aunque parezca que es algo archisabido, la reivindicación del pensamiento complejo, de la reflexión colectiva y del debate desde la tolerancia y el respeto. Alguien podría decir que lo que estoy diciendo es una obviedad, pero resulta que en 2025 valores que teníamos asumidos y que pensábamos que eran irreversibles y que formaban parte del ecosistema de nuestra sociedad, empiezan a estar siendo corroídos.
Y, por tanto, el primer elemento que yo quiero apuntar, desde el emocionado recuerdo a Manolo y su incansable actuación en unos encuentros que han ido evolucionando, tomando el pulso permanente a la situación política, social y cultural, es la reivindicación del pensamiento complejo, la reivindicación desde el respeto y asumir una tesis, compañeros y compañeras, gente progresista, de izquierdas, demócratas. Los valores por los que hemos luchado, los valores por los que han luchado generaciones anteriores que los nuestros, pueden irse por el sumidero de la historia. Pero ese peligro o esa amenaza no es algo profético o irremediable. Nos quieren hacer ver que efectivamente pues, que la sanidad pública no se puede sostener, que eso cuesta mucho dinero, que las pensiones públicas, que hasta dónde se ha llegado, que la gente vive 80 y 90 años, que eso no puede ser, que la educación, que se la pague el que quiera educación de calidad. Pero eso no es irreversible ni irremediable. El neoliberalismo no ceja en su empuje permanente por poner en solfa las conquistas que, no olvidemos, fueron producto de lucha del movimiento obrero, desde el siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Pero que una constatación de que lo que teníamos como seguro ha dejado de serlo, tenemos que empezar por ahí. El año pasado yo vine con un título que le llamó la atención a algunos compañeros que decía, porque el título era un nuevo contrato social, defender la democracia, y me decía la gente, pero ¿qué es esto? Bueno, pues el año pasado cuando vine a inaugurar estos encuentros, Trump no había ganado las elecciones en Estados Unidos, de Milei no sabíamos, aparte de una motosierra y su, digamos, excentricidades, no sabíamos cuál era el plan, y todavía no se había dado un hecho que nunca se ha dado desde la construcción de la Unión Europea, que es que todos los gobiernos de la Unión Europea, todos, son de derecha, de extrema derecha o de ambos, excepto España y Eslovenia, un pequeño país de la antigua Yugoslavia de 5.600.000 habitantes, menos que la Comunidad de Madrid. Por tanto, el único país con cierta dimensión poblacional, económica, etcétera, y de aporte a la economía europea que no está gobernado por la derecha o la extrema derecha, es decir, por un proyecto autoritario de gran privatización como modelo social, es España. Y en ese contexto, cuando nosotros lanzábamos la convocatoria por la democracia, lo percibíamos desde una ofensiva de una derecha de corte autoritario que ha perdido los complejos y que tiene claro que el modelo social surgido de la Segunda Guerra Mundial y obtenido por las grandes conquistas sociales del movimiento obrero tienen que pasar a la historia. Es una nueva etapa o fase del capitalismo por acumulación, es decir, el capitalismo tiene, como su propio nombre indica, una función que es ganancia como modelo a través de la iniciativa privada y tenía un pacto por el cual esas ganancias se compensaban con un pacto social por la cual los trabajadores y trabajadoras dábamos nuestra fuerza de trabajo a cambio de tener un salario directo que nos permitiera vivir con dignidad, la nómina que nos llega a través del banco, un salario indirecto del que se habla poco, que es tener una sanidad que nos cure, una educación que eduque bien a nuestros hijos e hijas, o una dependencia cuando necesitemos esa ayuda, y un salario diferido, que es la pensión, que es la devolución de tus cotizaciones, que se olvidan, la devolución de tus cotizaciones después de una trayectoria de trabajo. Bien, pues ahora la teorización es, el capitalismo no necesita ese pacto social, yo hago un nuevo proceso que es la acumulación de ganancias a través de la desposesión. Esta es la novedad de este tiempo. ¿Qué significa eso de la acumulación de ganancias por desposesión? Que el capital ya no solo se conforma con unas ganancias pactadas, sino con unas ganancias que las nuevas ganancias son a costa de la pérdida de los derechos de la mayoría social. Por eso es explicable la entrada de los grandes fondos de inversión del gran capital, ¿a dónde?
al negocio de la sanidad, ya no servicio, al negocio de la educación, la formación profesional. Ya sabéis, vuestros hijos, las familias profesionales que más se demandan, pues no te la ofrece la pública, te tienes que ir a un privado. O los servicios de dependencia como fórmulas mejores de gestión, que son mejores de gestión para ganancia de Florentino Pérez, no de la población. Es decir, ahora hay un nuevo modelo en el cual la nueva ganancia se produce a partir de la desposesión de los derechos que hemos tenido. Por tanto, la privatización o el deterioro consciente de la sanidad pública no es algo exclusivo de Andalucía. La privatización de la formación profesional no es exclusivo en Andalucía. La extrema derecha y la derecha tienen un plan. Tienen un plan. Lo están ejecutando. Lo están ejecutando. Y tienen también un acompañamiento, que es el otro elemento distintivo de otros periodos históricos, que es que lo van acompañando de una batalla cultural, porque están convencidos que la batalla no solo se gana en términos de ganancias lucrativas o económicas, sino que también se gana en la batalla de las conciencias. Cuando Trump gana las elecciones en Europa, y a mí me atacan porque me atrevo a decir que veo paralelismo en la llegada de Trump y de Hitler, yo apelo a determinados hechos históricos. Ambos han llegado con unas fórmulas democráticas de voluntad de votantes. Ambos llegaron con el poder económico detrás. En el caso de Hitler, la gran aristocracia financiera e industrial del carbón, del acero, de los bancos de Alemania. En el caso de Trump, de los GAFAM, es decir, de las Big Technologies, las grandes tecnológicas, cuyo poder es superior a muchos estados, como Facebook, como Twitter, ahora X, como Apple, como Amazon. Y un tercer elemento, el expansionismo territorial, el dominio del territorio. Hitler vinculándolo a una nueva raza, Trump al control de los minerales críticos y al control de la energía. Y ambos con un discurso racista y xenófobo. Y la gente se escandalizaba por ese paralelismo. Pero mientras nosotros estamos aquí reflexionando sobre lo que ocurre en el mundo, las deportaciones en Estados Unidos están provocando un gran encierro de población trabajadora estadounidense que no sale de su casa porque temen ser deportados a territorios de los que salieron hace 30, 35 o 40 años, es decir, con los que no tienen ningún tipo de vínculo emocional, familiar o social. Están ocurriendo cosas muy graves desde unas ciertas técnicas informativas aparentemente gamberras, aparentemente disruptivas. La última, la frivolidad de Trump sobre centros de detención a inmigrantes, la que bromeaba sobre si los caimanes o los cocodrilos del entorno de ese centro que había instalado en un estado en Estados Unidos iban a provocar el miedo en la población reclusa migrante. Por tanto, están ocurriendo las cosas que no pensábamos que iban a ocurrir. Y cuando alguien habla de una convocatoria por la democracia como una suerte de decir, pero bueno, eso suena como muy genérico, estamos hablando de una reivindicación de poder popular que se está desvaneciendo. Y en el contexto internacional, con una Unión Europea, con una inmensa mayoría de gobiernos de derecha y extrema derecha, con unos Estados Unidos que están imponiendo como un matón, como un capo de la mafia, el pizzo o cuota para satisfacer la demanda del complejo industrial militar de los Estados Unidos a costa de los PIB de los países de la OTAN, que está imponiendo para resolver el gran déficit comercial y la enorme deuda que tienen los propios Estados Unidos. Estamos hablando de un cambio de paradigma en las relaciones internacionales, en las relaciones políticas y en las propias políticas que pueden condicionar nuestro futuro. Mirad, la
tesis de Trump sobre la OTAN no es más que una tesis de cambiar el pagador de los gastos militares. Y el hecho de que nos hayamos opuesto al 5%, evidentemente, ha sido una buena noticia, pero no nos equivoquemos. El problema no es de PIB, de aportación del PIB. El 5% era un disparate, entre otras cosas, para que os hagáis una idea, aquí hay docentes, colegas míos que hemos compartido trabajo, antiguos alumnos. Desde que surgió la democracia, la aspiración de la educación en España era tener un 5% del Producto Interior Bruto en los presupuestos. ¿Sabéis que 47 años después de la promulgación de la Constitución no se ha conseguido llegar al 5% del Producto Interior Bruto en educación? Pues eso es lo que pretendían hacer con defensa. 80.000 millones de euros cada año para dedicarlo a material militar. Pero el problema no es solo del disparate del 5%, que por supuesto celebramos que no se haya asumido por España. El disparate es asumir que la mejor seguridad es a través del aumento del gasto militar. Porque eso no solo no garantiza la seguridad, sino que garantiza un estado de inseguridad y la construcción de una nueva guerra fría. Y en esta reivindicación del pensamiento complejo, esta nueva guerra fría, ¿por qué viene? ¿Porque Trump quiere solamente que se gaste más para satisfacer la demanda interna? Viene porque detrás de todo conflicto hay una cuestión de dominio y es la decadencia de unos Estados Unidos que no sabe cómo combatir la emergencia de otra potencia como es China. Y, por tanto, la construcción de una nueva guerra fría lo único que garantizaría a los Estados Unidos es tener un bloque de comercio garantizado entre dos bloques en los que no hubiera transacciones ni comerciales, ni culturales, ni sociales. Ese es el problema detrás de todas las decisiones, que es la desesperación de una potencia que está en decadencia, que no sabe cómo combatir la hegemonía o futura hegemonía de China y que solamente lo entiende con el lenguaje de la guerra, con el lenguaje bélico, con la vuelta a una guerra fría y la ruptura del multilateralismo. Por tanto, cuando nosotros hacemos una convocatoria por la democracia desde nuestra concepción de izquierda, estamos reivindicando la democracia como un poder del pueblo que tiene que ver con los grandes momentos históricos en los que las luchas colectivas han construido una sociedad mejor. Hubo otro tiempo, frente a las dinámicas bélicas, en las que se crearon condiciones para una oportunidad para la paz. Recordar después de la Segunda Guerra Mundial, la derrota del fascismo, la construcción de la Carta del Atlántico que dio pie a la creación de las Naciones Unidas como un gran gobierno mundial en paz. Momentos de oportunidad de la paz, como fue la Cumbre de París en 1990, donde se habló de la seguridad compartida, o antes en el Acta de Helsinki de 1975, donde decíamos, un país es seguro si el vecino también se siente seguro. Un país no es seguro porque tenga 20.000 armas de destrucción masiva y el otro no. Un país es seguro si te sientes seguro por ti mismo, pero también porque en el entorno de los países vecinos hay un espíritu de cooperación en los sistemas de seguridad. Europa necesita un sistema de seguridad. Ese sistema de seguridad lo da la geopolítica. Mire usted, Europa es como es un gran continente euroasiático en el que tendremos que vernos y crear un espacio de paz. Mientras exista la OTAN, será incompatible tener una garantía de un sistema de seguridad que nos dé paz segura para decenios en Europa, porque Estados Unidos se va a encargar, lo dijo en la Cumbre de Roma al año siguiente de la Cumbre de París en 1991, de que mientras Estados Unidos esté tutelando, lo dijo con esos términos, la seguridad en Europa, a través de la Alianza Atlántica, no va a haber ningún acuerdo de colaboración de seguridad desde la península ibérica hasta los Urales, porque los mapas son los mapas, no los que diga Trump que son los mapas, que quiere cambiar el Golfo de México, quiere cambiar los nombres de accidentes geográficos asentados. Los mapas son los que son y Europa está desde Lisboa hasta Moscú, nos guste o no. Y todo sistema que nos permita vivir con seguridad tendrá que afrontar un sistema de cooperación dentro del continente. Y la OTAN es la garantía de que no lo va a haber porque se antepone la alianza militar y la sumisión con el tutelaje de Estados Unidos. ¿Y por qué hablo de la paz y lo vinculo a la democracia? Porque la paz es la condición previa.
Hablamos de derechos básicos, hablamos de sanidad, hablamos de educación, hablamos de dependencia, hablamos de pensiones. Pero si no hay paz, no hay sanidad pública. Si no hay paz, no hay educación. Estamos hablando de la condición previa a lo que llamamos el derecho síntesis. El derecho que nos permite a que el marco de debate político sea la adquisición y conquista de derechos, la mejora de los servicios públicos, la mejora de nuestras ciudades y pueblos. Pero si no hay paz, que se lo digan a la población de Gaza, que está siendo exterminada de manera televisada, por tanto nadie puede decir que no lo sabía, y que han sido destruidas hasta los cimientos de los colegios de Gaza, de tal manera que cuando llegue la paz deseada no hay cimientos sobre los que reconstruir y que los niños y niñas de Gaza puedan volver a los colegios. Estamos en una política de exterminio de población donde va a ser muy importante la pregunta que nos hagan las futuras generaciones de ¿qué hiciste tú y dónde estuviste? Las coordenadas morales de una sociedad, las coordenadas morales y políticas de una sociedad se definen no solo por las políticas que haces, sino también por tu actitud ante no solo los abusos, sino el genocidio como está haciendo Israel con Palestina, o la muerte y tragedia diaria a través del hambre, a través de las necesidades de poblaciones que no satisfacen sus defensas. ¿Qué hiciste tú? Nuestros nietos, nuestras nietas, nuestros hijos nos preguntarán. Y por tanto, esas coordenadas morales de un país también se vinculan al qué hicimos nosotros y nosotras. Y en este contexto resulta que nos sacude aquello que más daño nos puede hacer en la construcción de un proyecto alternativo, que es las prácticas corruptas. Cuando hay prácticas corruptas, no hay adjetivos que la definan. No hay corrupción buena o mala, suave o dura. La corrupción no tiene adjetivos. Corroe la democracia. Desactiva a la opinión pública. Desanima a quien lucha por el bien común. Y es caldo de cultivo para la extrema derecha y el fascismo, que se convierten en supuestos salvadores de lo que ellos son, que son, en términos conceptuales, morales y políticos, corruptos por naturaleza. Por eso hace tanto daño esas prácticas. Por eso sitúa el escenario más grave del gobierno en estos momentos en un gobierno del que pertenecemos y que hemos dicho que nos arremangamos y que vamos a atender a la demanda de la clase trabajadora de nuestro país, que es la de un gobierno que tiene que limpiar radicalmente las prácticas corruptas, aunque no haya sido en el gobierno, pero sí vinculado a fuerzas que forman parte del gobierno, con una normativa que es como habla un gobierno. Un gobierno habla a través de leyes, a través de normas, a través de políticas presupuestarias. Un gobierno que tiene que hacer una normativa y crear una normativa radical anticorrupción, que todavía en el marco normativo español no castiga a los corruptores, a los que dan el sobre, a los que se forran, y que tienen que declararse en normativa que el dinero que se roba se devuelve. No puede ser que alguien sea corrupto, sea condenado, vaya a la cárcel, salga y su familia y él disfruten del patrimonio adquirido por prácticas corruptas y robadas. Tenemos que ir al bolsillo de los corruptos. Tenemos que conseguir que sea una pesadilla y un mal sueño que superemos, porque si no, se desvanece la capacidad de alternativa política. Y en estos momentos de desánimo hay dos opciones: salir huyendo o arremangarse, a diferente escala, por supuesto. Vosotros, aquí, ante gente que no sé qué se quiso comprometer, habéis tirado para adelante, desarrolláis la labor de gobierno con mucha dificultad, porque no tenemos toda la mayoría que nos gustaría, pero habéis arremangado por este pueblo. Y ese es el valor que tenéis. Ese es el valor que tienen cientos de hombres y mujeres que desde sus cargos públicos desarrollan con total honradez y honestidad y se dejan la vida para mejorar las condiciones de su comunidad, de su pueblo, de su barrio, de su ciudad, como en Sanlúcar. Es el gran valor que tenéis, Carmen, el gran valor que tenéis el grupo
municipal que dirigís el ayuntamiento y todos los compañeros y compañeras que estáis luchando en condiciones difíciles. Pues en el ámbito del Gobierno, uno podía decir, ser muy puro, decir, nos vamos y ahí os quedamos. Y nosotros hemos dicho, nos arremangamos. Hemos presentado 35 medidas anticorrupción. Por cierto, nada original en muchas de ellas. ¿Sabéis que hemos rescatado en ese documento medidas anticorrupción que hemos propuesto desde el año 96, desde el año 93, que no fueron aprobadas porque el bipartidismo siempre las echaba atrás y nosotros no teníamos la fuerza suficiente para echar. La Izquierda Unida hablaba de los corruptores, hablaba de la devolución del dinero robado, hablaba de una oficina anticorrupción, hablaba de la limitación de los aforamientos, hablaba de la imposibilidad de que una empresa que corrompa pueda volver a licitar contratos públicos. Pero no está aprobado en una norma y tiene que aprobarse. Y cuando se habla de propuestas para la paz frente al gasto militar, Izquierda Unida ha hecho un documento de seguridad alternativo que está debatiéndolo con el resto de organizaciones. Tenemos la fuerza que tenemos, pero abrimos ese debate. Pero si os dais cuenta, entramos en los debates de la paz, en el debate del transporte, de los problemas de la sanidad, etcétera, pero de pronto la corrupción lo puede tapar todo. Porque son las bases sobre las que se sustancia la legitimidad democrática. Por eso hay que combatirlo radicalmente. Por eso es clave la semana que viene. Por eso es clave la intervención del presidente el 9 de julio. Por eso es clave el trabajo que estamos haciendo de aquí al 9 de julio para que el mensaje sea muy claro de reconectar con la gente que está desencantada y que sientan que vale la pena que este gobierno siga, porque lo que viene, compañero y compañera, es el destrozo total de los derechos que hemos conquistado. Pero lo que viene, la mejor forma de garantizar que no venga la derecha y la extrema derecha, lo es con un gobierno que actúa con diligencia, que actúa con contundencia, que actúa con transparencia y que actúa con rapidez. Esa es la garantía de que se mantenga la legislatura. Que el gobierno tome medidas y en eso estamos trabajando. Además, yo estoy convencido que así se va a hacer. Convocamos a la democracia, ¿por qué? Porque nosotros no solo reivindicamos, o sea, que nadie entienda que defendemos el statu quo. Nosotros hemos sido muy críticos con el desarrollo de una democracia que ha tenido mucho que ver y que ha estado muy condicionada por una ley electoral que ha castigado a aquellas organizaciones que nos segregaban por provincia y nos impedían acceder a la representación institucional que tenía nuestro apoyo popular. Ustedes sabéis que Izquierda Unida ha tenido en muchas ocasiones hasta 2 millones de votos y apenas tenía 19 diputados. Una ley electoral que ha castigado a esta formación como ninguna. De hecho, hace 10 años obtuvimos 1 millón de votos y tuvimos 2 diputados. Y otras organizaciones, con el PNV con 400.000 votos y tenían 7 diputados. Por tanto, una ley electoral que también forma parte del acondicionamiento del sistema y que nosotros queremos reformar. Cuando hablamos de democracia no hablamos del statu quo, hablamos de la reivindicación para combatir y estar en posición de disputa en la batalla cultural de la extrema derecha. Mirad, por decirlo llanamente, los fascistas han salido del armario. Ahora que estamos en la Semana del Orgullo, pues los fascistas han salido del armario, están desatados, hablan sin saber, pero generan mentiras y convierten en verdades noticias falsas. Te mandan por WhatsApp como verdades un marco de criminalización absolutamente disparatado, pero tenemos que tener mucho cuidado con las técnicas informativas que están aplicando. Porque en esa acumulación de información pues van dejando input y van generando un marco que tiene que ver con valores de intolerancia, de xenofobia, de racismo, pero están desatados. ¿Y sabéis lo que os apelo cuando hablamos de convocatoria por la democracia? Lo decimos en la mejor tradición nuestra de convocatoria por Andalucía, de interpelación, a que el combate y la batalla cultural no la hacemos los que ahora tenemos micrófono porque tenemos una responsabilidad política y se nos escucha en los medios. La tenemos que hacer en la cotidianidad, en el día a día, en los colmados o en los bares, tomando manzanilla, en las puertas de los colegios, que ahora no tenemos, pero sabéis que son fuentes de reflexiones y de hasta los WhatsApp de los padres. Tenemos que combatir la desinformación, tenemos que combatir la intoxicación y tenemos que combatir que si hay gente racista se le diga que eres racista.
Esos de yo no soy racista, pero hay que ver, no puede ser que todo el mundo... No, no, tú eres racista. Tú eres racista, porque interpreta una discriminación en el ser humano según de dónde proceda o el color de piel que tenga. Tenemos que salir, compañeros y compañeras, como hemos salido en otra ocasión en la izquierda, a la ofensiva y con alegría. Y estamos ahí en shock. Y es verdad que ahora la coyuntura sí nos está ahogando, porque nos sacude, nos desanima, pero serenidad. En momentos difíciles, templanza. En momentos difíciles, templanza. Y ante la adversidad, fortaleza. Saber interpretar bien el momento político, saber lo que nos jugamos y tener una voluntad en seguir avanzando en derechos para este país. Un país que tiene unos datos macroeconómicos positivos como el nuestro, tiene que avanzar en una política de vivienda que tiene que ser el reflejo material de esa mejora. La democratización de las condiciones de vida. La democratización de las condiciones de vida y, por tanto, la reivindicación de esas mejoras materiales. Y en la vivienda estamos en la clave del debate. Estamos mejorando derechos laborales, sube el salario mínimo, te convierte en contrato indefinido, se elimina un poco la precariedad, pero hay que empujar más. Pero si tú mejoras tus condiciones y mejoras tu sueldo, pero resulta que el alquiler del piso en el que vives o la hipoteca que tienes sube, se neutraliza esa mejora. Por tanto, democratizar las condiciones de vida es garantizar que tú tienes un buen salario, pero que no se lo come un agujero negro a través de la renta de la vivienda. Significa que tenga una garantía de pensión pública, pero que garantice no solo las pensiones públicas actuales, sino las del futuro. Por tanto, a la hora de democratizar significa reivindicar las coordenadas de un país que defiende que todas las conquistas que hemos obtenido no estamos dispuestos a perderlas. Pero no solo que no estamos dispuestos, sino que el hilo del debate político tiene que ser el mejorar y aumentar esos derechos. Decía que los fascistas están desatados, lo están. La agresividad que tienen no es neutral. Quieren asustarnos y quieren asustar, porque la semilla que ellos construyen, la construyen sobre el miedo. Y si el miedo penetra en las clases populares y en los aliados naturales de la izquierda, estamos perdidos. ¿Qué hacer desde la izquierda? Yo soy partidario, mirad, esto me lo voy a permitir porque es Sanlúcar, porque me conocéis, porque aquí me siento muy cómodo, pero es fundamental hablar como la gente a la que representamos. La gente tiene que sentir que cuando hablamos diga, este es de los míos. A veces en la izquierda hablamos que no se nos entiende ni nosotros mismos. Y esa elitización del lenguaje excluye a mucha gente. Creo que hablar un lenguaje popular es lo que nos conecta con la gente para que la gente sienta que somos de los suyos. Y por tanto, huir de una especie de izquierda Disney, una izquierda así idealizada, y situarnos en el fango de la realidad social y de la contradicción social. Y sentir que somos parte de un proyecto colectivo y que cuando reivindicamos el bien común lo reivindicamos para todas, pero desde la ejemplaridad y la coherencia. Y yo creo que en esa clave de ejemplaridad y coherencia está nuestro capital. Intentan que no nos politicemos por una razón, porque la política es el único instrumento que tenemos, lo que no tenemos otro patrimonio. ¿Qué nos une a todos en la izquierda? Cuando la gente dice, nos están fragmentando las luchas, ¿qué es lo que nos une a todos y a todas? Independientemente de que estemos unos desde el campo del feminismo, desde el campo de la memoria democrática, nombro estos dos porque son las coordenadas morales que más sacuden al espectro de la extrema derecha, pero también desde el ecologismo, desde el sindicalismo. ¿Qué es lo que nos une a todos y a todas, estemos donde estemos? Que damos la fuerza del trabajo a cambio de un salario. A veces ajeno y otras veces autónomo. Los autónomos, por mucho que se crean, son trabajadores por cuenta propia, pero son trabajadores que aportan fuerza de trabajo y a cambio reciben un salario. Que no se crean que son empresarios y que la COE los va a defender. Por tanto, lo que nos une por encima de las preferencias que cada uno puede tener en su lucha, es que somos gente que aportamos la fuerza del trabajo y a cambio recibimos ese salario.
Por tanto, desde ese pegamento de unidad, tenemos que tener conciencia de lo que estamos defendiendo. Y con esto termino para abrir un debate, si así lo estimáis. Si nosotros hacemos una apelación a la democracia, y la hicimos antes de que Trump estuviera, antes de que Milei destroce Argentina o Meloni Italia, lo hacemos por una razón. Hay una parte de la izquierda que dice que la llegada del PP y Vox es irreversible, que nada, que tiene que llegar porque está en la moda, y que nada, que lo que hay que organizar es la resistencia. ¿Resistencia de qué? ¿Resistencia de qué? Amigos y amigas, la resistencia es mantener el gobierno, que limpie y haga actuaciones anticorrupción, que mejore las conquistas, que siga el gobierno de Izquierda Unida en Sanlúcar. Esa es la resistencia. Y voy a poner un ejemplo. Cuando hablo de resistencia, de que no, llega el fascismo y vamos a organizar la resistencia. En Italia había una ayuda a las familias que no tienen nada, una ayuda de 475 euros que no le resolvía el problema, pero al menos era un mínimo ingreso, que Meloni la ha eliminado, la ha quitado. No es que la haya reducido o haya endurecido los criterios para conseguirla, no, 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 lo ha eliminado. ¿Dónde está la resistencia en Italia contra Meloni? ¿Dónde? ¿Alguien me lo explica? ¿Dónde está la izquierda allí? ¿Dónde está la resistencia? ¿De qué irresponsabilidad política estamos hablando cuando hay gente que está trabajando desde la izquierda para derribar este gobierno y que llegue la derecha y la extrema derecha? ¿Desde qué irresponsabilidad política? Por tanto, hay que asumir también que cada uno asuma su responsabilidad histórica en este momento. Y la gente de Izquierda Unida asumimos meternos en la contradicción. Sí, porque gobernar es estar en contradicción y cometer errores. Y no satisfacernos nunca y frustrarnos por cosas que no conseguimos. Es verdad. Pero nos arremangamos y solamente saldremos o nos iremos cuando veamos que ya no hay nada que hacer. Pero mientras, la sociedad andaluza, la sociedad española, la sociedad sanluqueña de izquierda, lo que quiere es sentirse que vale la pena luchar y que vale la pena defender los derechos de los trabajadores. No solo los que hay, sino los que quedan por conquistar, que quieren garantías para la educación de los que vienen, que quieren ser atendidos, querido Paco, ser atendidos como tú y yo, por las necesidades que tengamos de nuestras enfermedades, no por los ingresos económicos que tengamos. De eso se trata. Estamos hablando de la vida, amigos y amigas, de la vida. ¿Qué es esto? De la frivolidad, de que venga la derecha y la extrema derecha, que ya resistiremos. ¿Y quién? ¿A quién cura una sanidad privatizada que haya que pagársela? ¿Quién la cura? ¿Quién cura un coste de tratamiento que puede tener un 60, 70 o 80.000 euros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Una selección natural donde los ricos puedan curarse y los trabajadores no tengamos derecho a seguir viviendo porque tengamos la desgracia de una enfermedad? ¿De qué estamos hablando? Interpelaros a la responsabilidad histórica desde la izquierda. Y desde luego ser implacables e impecables contra la corrupción, porque eso nos erosiona y nos sacude a todos y a todas. Porque lo que ha ocurrido ha sido una bomba nuclear. Y quien piense que cuando hay una bomba nuclear, si yo tengo mi parcelita y me escondo, me libro, es que no sabe dónde está. No sabe dónde está. Y por tanto, desde esa responsabilidad es desde la que asumimos arremangarnos. Estamos en un momento, compañeros y compañeras, en el que las conquistas que tenemos pueden desaparecer y aquí no pasa nada. Y por cierto, que en la historia no ha pasado nada, que la sanidad pública tiene 80 años como mucho, bueno, en España ni 40, que antes había que, ¿os acordáis, no?, al médico de pago. El mismo médico que te veía por la mañana en el ambulatorio, que no te decía nada, por la tarde te resolvía esto, ¿o no os acordáis? Es que estamos hablando de la vida, que esto no es diletantismo conceptual ni abstracto sobre la izquierda, la derecha, no, esto es de la vida, de la expectativa de vida. Mirad, hoy hemos tenido un informe de Comisiones Obreras sobre el sistema de salud y la repercusión sobre la esperanza de vida. Andalucía tiene 1 año y 7 meses menos de expectativa de vida que el resto de España. ¿De qué estamos hablando? Hoy sale un estudio, nada inocente, diciendo que los jóvenes se tendrán que jubilar con 71 años.
porque van con la matraca permanente de que no es sostenible que la gente se jubile tan pronto, que hay que ver lo que vive la gente, que se muere muy tarde, efectivamente. Que estamos hablando de lo que nos pasa a nosotros, es que de lo que derive la situación política nos va a condicionar en nuestro devenir. Por tanto, ¿qué hacer frente a esa parálisis del miedo y del autoritarismo? La esperanza. La izquierda se construye con esperanza, compañero y compañera. La izquierda se construye siempre y siempre se ha construido con alegría. Toma conciencia de las dificultades, pero a partir de ahí resuelve con alegría. Yo ahora mismo estoy viendo aquí a algunos compañeros todavía que lucharon contra el franquismo. Condiciones, o sea, aquí hay gente que se reunía y no sabía si de esa reunión iba a salir a su casa o al cuartelillo. O no. Y eran condiciones peores que ahora. Sin embargo, había mucha alegría para luchar porque había un objetivo. Y ese es el objetivo que nosotros tenemos que construir. Que esta sociedad es producto de lo que nosotros resolvamos. Y eso que nosotros resolvemos se llama un proceso de esperanza en el que hemos tenido muchas victorias. Hemos tenido muchas victorias a lo largo de los años. Y, por tanto, en esas victorias, en esas pequeñas victorias, en esa construcción de esperanza, de alegría, como reivindicación del bien vivir y de la felicidad, es donde nos encontramos y donde podemos expandirnos como izquierda. Así que, compañero y compañera, ¿quién dijo que fuera fácil? Nunca fue fácil nada. Pero lo que sí tenemos claro es que no solo somos resistentes, sino que también nos llenamos de optimismo, de ilusión, de esperanza, porque eso es la vida. Muchas gracias. Se abre un turno de preguntas por si alguien quiere preguntarle algo al compañero. ¿Alguna intervención? Un momentito, te van a poner el micrófono, Loli. No, póntelo para que los de atrás... Eso es. Vale. ¿Cómo se combate? Yo sé cómo combatía, bueno, combatí en el sentido, a ver, de hablar, ¿no? Y con la ultraderecha, con la derecha, pero cómo se combate a la gente que son de izquierda y estamos dividiéndonos, subdividiéndonos y cada vez vamos a menos. ¿Pregunta? Fácil. Nosotros tenemos muy clara, esa es nuestra tradición, de que solamente desde la unidad se pueden crear las condiciones para poder intervenir en la sociedad. El ejemplo de Portugal en las últimas elecciones lo da claro. 3 opciones en el mismo espacio político que suman 9 escaños. Partido Comunista Portugués 3, Bloco 1 y Livre 5. Y un partido que en 2019 tenía un escaño, que es el partido de extrema derecha, tiene 56 y es la segunda fuerza de gobierno. Por tanto, estamos en unas coordenadas muy complicadas y por eso aspiramos a crear espacios unitarios que tienen que estar por encima de nuestras pretensiones o ambiciones legítimas personales que pueda tener alguien, ¿no? Si tenemos que tener un proyecto, permítame usarlo, aunque esto no lo usamos mucho en España, un proyecto patriótico de izquierda, en el sentido de la búsqueda y mirada del bien común como condición necesaria para mejorar nuestro país. Y desde esa apelación a la unidad nosotros no vamos a perder la esperanza, querida Loli. ¿Alguna pregunta más, David? Buena. ¿Hasta qué punto está dispuesta Izquierda Unida a ser generosa para esta unidad de la izquierda? Vamos a ver, yo creo que el término de generosidad es un término muy confuso. ¿Sabes por qué, David? Porque tú y yo sabemos que cuando hablamos de generosidad por nuestra parte, que la hemos tenido, se interpreta como que tenemos que asumir todo lo que vengan de otras peticiones, ¿no? Por eso hemos centrado, creo que Izquierda Unida ha dado de ejemplo. ¿Os acordáis que el proceso de unidad en Andalucía, yo renuncié a presentarme a candidato a presidente, ¿no? Podíamos haberlo hecho, sin embargo, construimos por encima de todo la unidad en 2018.
Yo creo que lo que hay que hablar es del planteamiento que hemos hecho, que es esto va de método. Es decir, aquí no se trata de ser unos más generosos u otros menos, unos más oportunistas u otros menos, sino un método que consiste en una convocatoria para elaborar un proyecto político, en este caso en Andalucía, que empiece en septiembre apelando a gente que ahora mismo no está organizada para que se organice con los partidos. Un proyecto que tenga votación democrática en la definición programática del programa electoral que se presente y unas primarias que elijan a los representantes que en cada convocatoria electoral se tenga. Método. Nosotros aceptamos lo que se decida por parte de un censo ampliado de todas las organizaciones, de gente a título individual, y asumiremos los resultados. Aspiramos a liderarlo, si se nos concede bien, y si no se nos concede, quien lo lidere, nosotros detrás, pero que se demuestre quién es mayoría y quién tiene el apoyo masivo. Entonces, se trata más bien de hablar en términos de un método democrático de elección, de candidaturas, un método democrático de propuestas programáticas. Es decir, nosotros queremos una banca pública en Andalucía y hay compañeros que dicen que no es una prioridad. Bueno, pues se vota. Y si la gente dice que no sea una prioridad, pues asumimos perfectamente que no esté en el programa, pero si lo está, si lo deciden, evidentemente tiene que cumplirse. Y en cuanto a los candidatos, igual, hay gente que se autoproclama candidata, tú sabes, vivimos lo que se llama la egopolítica, ¿no? Hay gente que se considera ellos mismos ya una categoría política en sí misma. A mí me parece que es un grave error en el campo de la izquierda, esos personalismos y gente que pretende ejercer de manera individual los proyectos políticos, y yo creo que lo que hay que reivindicar a través del método es un empoderamiento de la gente en un proyecto político con el que se identifique emocionalmente también. Difícilmente vamos a ganar nada si no construimos procesos políticos desde abajo, y ahí nuestra aportación siempre la vamos a reivindicar, además con mucho orgullo. Todo proyecto que quiera ser sólido tiene que vincularse al trabajo de los pueblos y ciudades, de barrios, al terreno. La política es, sobre todo, una actividad humana y como actividad humana tiene que estar en el contacto. Y nosotros, Izquierda Unida, que ha tenido muchos anuncios de su desaparición, hemos sobrevivido, os voy a decir por qué. Hemos sobrevivido porque tenemos una red de miles de asambleas que aguantan la sacudida en mitad de escenarios que no nos venía bien. Y por eso hemos aguantado. Por muchas asambleas como la de Sanlúcar, donde hay tejido. Ahora, un proyecto que no se base en una incorporación colectiva de gente trabajando en su territorio, eso tiene los días contados. Por tanto, método, democracia y asunción de resultados. ¿Alguna intervención? Juan. Juan, Toñi, ¿alguna intervención más y cerramos? Vale, pues Juan y Toñi. ¿Juan dónde está? Ahí al fondo. Bueno, antes de la pregunta, un agradecimiento por la diferencia con respecto a, por ejemplo, 2 años, que hagas estas reflexiones más con un poco de mirada más larga, aunque hayas tratado sobre la coyuntura, pero que eso, ¿no? Que le pongas luces más largas y hables de algo más amplio, que además haga que tu discurso no tenga una caducidad de un par de días, sino incluso 2 años después, se esté de acuerdo o en desacuerdo, pues sigue teniendo valor y aporta, ¿vale? Digo, esa diferencia, por ejemplo, hace, pues, yo sé, 2 años, que, bueno, pues coordinación no era lo mismo y hay gente que ha venido solo a repetir eslóganes o argumentarios y demás. Todo eso te agradece. Y ahora voy a la pregunta, que sí que la hago con cariño, desde un punto de vista constructivo, pero creo que no va a ser tan amable. Yo me he leído el documento de Convocatoria por la Democracia y ciertamente, bueno, entiendo que está en términos abstractos y demás, pero sí que hasta cierto punto me viene a sonar un poco a más de lo mismo, ¿no? Y como por referenciar un poco lo que tú decías, ¿no? De una mentira se dice muchas veces. Bueno, sabemos que al final el mecanismo por el que participamos, lo que llamamos democracia, en realidad no es democracia, es sistema de gobierno representativo, que de hecho se creó para evitar la democracia, ¿no? Lo dice muy claramente John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos, y se puede leer en todos los padres de las 2 revoluciones. Entonces, la cuestión un poco, y por ver cómo aterrizáis, en esa convocatoria que nos hacéis a democracia, ¿qué mecanismo realmente democrático y demás, y que además se ve que funciona
Se puede ver en España en estructuras como Bildu, se puede ver internacionalmente en Izquierda India, Estados Unidos, algunos de los estados, agrupaciones negras, por ejemplo. ¿Qué mecanismos, si reales, de democracia, más allá, ya digo, que esto resuena un poco al mismo llamado primero de Sumar y demás, ¿no? Que se apelaba a la democracia, etcétera? Sé que no es lo mismo, no quiero tampoco compararlo, pero sí que sí resuena. Y que al final, pues bueno, digamos una convocatoria al final bastante vertical y que resuena un poco más a esas mesas camillas entre direcciones o gerencias de formaciones, más que una real apelación al pueblo, a la gente y demás, que creo que más es lo que construye su sujeto político. Gracias. Juan, que no te he reconocido, he visto. Aquí hemos cambiado todos. Pues me alegra de escucharte. Siempre son bastante interesantes las reflexiones que haces. Convocatoria por la democracia es un intento de construir poder popular desde la propia organización del pueblo. Y nuestra voluntad, que no sabemos si lo vamos a conseguir o no, es que trascienda a la influencia de las propias organizaciones políticas que lo impulsamos. Ese es nuestro objetivo. Tú sabes, yo muchas veces hablo de la ética de la frustración, que es algo que debe llevar incorporado todo responsable político, y es asumir que nunca vas a conseguir todas las expectativas que tú tienes cuando tienes o planteas un objetivo o tienes una misión, ¿no? Entonces, desde esa ética de la frustración, sí es verdad que hemos observado una tensión dialéctica en la que mucha gente, fíjate, puedo diagnosticar un año después que mucha gente se ha incorporado no con un afán de organizarse de manera permanente, sino con un intento de comprender, un intento de comprensión a través de estos espacios de qué está ocurriendo. Me he encontrado de pronto que íbamos a convocatorias de reuniones a reflexionar sobre propuestas construidas en torno al contexto de cada sociedad. Estaba yo en un pueblo del norte de León, en Favero, de tradición minera, que se ha desvanecido todo y entonces están reconstruyendo un modelo productivo que les permita vivir allí. Y recuerdo que había gente que fue para intentar que les diéramos instrumentos de comprensión de una realidad que se les escapaba. Es decir, nos hemos encontrado con una necesidad de tener instrumentos que les permitan entender por qué está pasando lo que está pasando. Y en ese sentido yo diferencio otros procesos que han estado muy vinculados a hiperliderazgo y a promoción de liderazgo, clarísimamente, a una mercadotecnia más que a política. Y en ese sentido una reivindicación desde lo humilde, para no generar frustración, pero sí de la construcción de conciencia política en estos momentos en los que hay gente que no quieren participar de manera tradicional en partidos políticos, pero sí quieren, porque están politizados, tener espacios donde o poder interpretar qué es lo que está pasando, tener herramientas para combatir esta batalla cultural. Me acuerdo de una madre perfectamente que me decía, ¿cómo puedo responder? Porque me enseñó el WhatsApp de unos padres de alumnos, ¿cómo puedo responder a esto que es una mentira diciendo que, bueno, que determinadas nacionalidades que venían aquí de inmigrantes recibían una paguita para que se quedaran siempre? Que no tenéis. Y se me desespera, pero ¿cómo respondo, no? Bueno, pues la gente lo que sentimos, contrariamente a lo que esperábamos, era una cierta orfandad de herramientas para combatir la batalla cultural y comunicativa. Eso es lo que hemos percibido en esta reflexión. Y es un instrumento que ofrecemos a quienes quieran desarrollarlo. Nosotros tenemos claro, Juan, que independientemente de la fórmula que cada uno puede arbitrar en su toma de conciencia política, en nuestra cultura creemos que hay espacio para esa necesidad de construcción organizativa, organizada, de gente organizada que vea más allá de lo inmediato. Y precisamente este foro es un espacio que permite escaparse de la coyuntura porque necesitamos alimento para escaparnos de la coyuntura. Y creo que experiencias como Convocatoria por la Democracia tienen esa virtualidad, salirnos de la coyuntura para hablar con luces largas de futuro, de esperanza y de herramientas de defensa ante el ataque, ¿Toñi? Toñi. La madre. Aquí, Fito. Vaya, nos hemos puesto de acuerdo. Bueno, Antonio, muchas gracias por explicarnos de manera tan pedagógica la geopolítica de este mundo que
que parece que se nos cae a pedazos, ¿no? Y yo te quería preguntar por algo concreto, ¿no? Tú has hablado del miedo. ¿Qué está pasando para que después de 2 legislaturas todavía se esté encarcelando a sindicalistas y se esté friendo a multas a las personas que están luchando contra los desahucios y todavía no se haya metido mano a la ley Mordaza y a la ley de sentimientos religiosos, de ofensa a los sentimientos religiosos? Gracias, Toñi. Pues lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de convocatoria por la democracia no lo hacemos desde la defensa del statu quo, porque tenemos una visión muy crítica con la democracia y hay un elemento que es crucial en el que tenemos que tomar siempre conciencia. La correlación de fuerzas es determinante para conseguir los objetivos políticos. Nosotros acabamos de conseguir la petición de indulto desde el Gobierno asturiano, donde está gobernando Izquierda Unida, para los 6 de la Suiza. Sabes que ya se ha aprobado por el Gobierno, que era uno de los requisitos para conseguirlo. De hecho, mañana hay un encuentro importante al respecto. Yo tuve ocasión de hablar con ellos. Y no solo, y cuando hemos tenido oportunidad de estos focos de represión, hay algo que hemos desenfocado muchas veces. La ley Mordaza se vincula a procedimientos administrativos. La clave está en el Código Penal. La clave está en el Código Penal. Y las reformas que urgen, en este caso concreto que has planteado, tienen que tener la modificación del Código Penal. El Código Penal a lo largo de estos años ha sido un proceso de regresión en derechos que no se combate y además que han tenido la habilidad de hacer perder el foco de la reacción. Nosotros, uno de los elementos más críticos que tenemos dentro del Gobierno de coalición es precisamente la negativa del Partido Socialista a la modificación del Código Penal y de la ley Mordaza. Tenemos contradicciones tremendas con el ministro Marlaska, no lo negamos. Ya sabe la crisis que se abrió cuando denunciamos que no se podían comprar balas a una empresa de Israel. Y siempre digo que si hubiera dependido de la política de defensa y de interior nunca habríamos llegado a un Gobierno. Hay diferencias. ¿Cuál es la tragedia que tenemos las partes minoritarias de las coaliciones? Que tenemos que asumir los costes de estar en un Gobierno y sus contradicciones y encima con la insatisfacción de que todas las peticiones que nosotros tenemos al ser parte minoritaria no las conseguimos. Ese doble elemento de contradicción dificulta mucho la pedagogía. Pero sí te puedo decir que precisamente una de las medidas que viene ya para acelerar y no tener más demora a raíz de la crisis que está habiendo en estos momentos tiene que ver con la profundización en la democratización del Estado y tiene que ver con la eliminación de los elementos punitivos de la movilización y del derecho sindical en el Código Penal. Así que de las gestiones que hagamos podremos tener respuesta pronto ante una necesidad que es urgente y que no necesariamente tiene que tener una lectura unilateral represiva como la han tenido algunos jueces. El problema es que cuando tú dejas abierta una normativa y tienes unos jueces que forman parte de un Estado profundo y reaccionario que hacen la lectura más represiva, pues tienes evidentemente una interpretación que una norma modificada no podrían hacer. Y ahí asumimos la autocrítica y desde luego el reto que necesitamos, porque un país democrático no puede ser un país que persiga a quienes luchan por mejorar los derechos de la clase trabajadora. Muy bien. Pues nada, pues sin más, muchas gracias por la asistencia y ante los compañeros y las compañeras de Izquierda Unida, esta militancia tan buenas que tenemos, han preparado unas copitas por cortesía de Bodegas Laguita. Así que mientras que vamos peleando esa democracia que decía el compañero, nos vamos ya ante un vinito. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. ¿Quién viene? Eso, no sé.